Bien, mis hermanos, pues este video lo estoy grabando con una mezcla de sentimientos. Por una parte, pues obviamente muy humana, tengo una profunda tristeza y dolor, pero por la parte de la fe que nutre mi humanidad, evidentemente estoy feliz y con gozo. ¿Y estos sentimientos de dónde provienen? Pues hoy se ha dado la noticia que Monseñor Enrique Suárez ha fallecido. Él es un obispo brasileño del cual yo en los últimos años me había nutrido bastante. Él comenzó a tener algunas complicaciones respiratorias en medio de toda esta pandemia y el día de ayer, pues ya con su cuerpo bastante cansado, se le entubó y el día de hoy ha fallecido. Por lo tanto, quisiera hacer este video a manera de homenaje a este santo y sabio sacerdote y obispo de nuestra Iglesia Católica. Gracias a su hermano hemos sabido las últimas palabras que pronunció, que fueron: estoy quebrado en el cuerpo, pero firme en la fe. Pero bueno, quisiera hacer este homenaje rescatando algunos de los puntos que yo tenía pensado, y tengo una lista de libros de videos por grabar, y muchos de ellos iban comentando varios de los aportes de Monseñor Enrique Suárez, porque entiendo que mi audiencia principalmente pues es en castellano, ¿va? O sea, no habla el portugués. Y creo que no eran cosas que no se tendrían que perder, ¿va? Entonces, un poquito hacerla un poco de traductor al castellano, al español. Y este día que el Señor lo ha llamado a su presencia, quisiera reparar en... De hecho, es uno de los videos que ya tenía bastante avanzaditos, sobre el aporte de Monseñor Enrique sobre la sotana. Fue una charla que dio a sacerdotes y seminaristas. Habla de varias cuestiones litúrgicas y todo eso, pero cuando entra la parte de la sotana es donde verdaderamente tiene su fuerza en este momento, que aquellos que lo queremos, o que, bueno, iba a decir lo queríamos, pero es que lo seguimos queriendo a Monseñor Enrique Suárez, tiene bastante relevancia la sotana, esa sotana que él nunca se quitó, ¿verdad? Para comenzar, Monseñor Enrique Suárez en esa charla le decía a los sacerdotes y a los seminaristas el sentido sacrificial de la misa. Y él mismo decía que la misa no es cena como se ha propagado. La misa no es cena. La misa es sacrificio en forma de cena. Entonces, para entender el aspecto de la sotana, hay que entender que el sacerdote tiene que saber que él, al actuar en persona Christi, en la misma persona de Cristo, el que consagra no es el sacerdote, es Cristo ejerciendo ese sacerdocio a través del orden sacerdotal que ha recibido ese sacerdote. Por eso el sacerdote no dice: y Cristo dijo que este es su cuerpo. No, lo dice en primera persona: y este es mi cuerpo, así. Porque el sacerdote está prestando su boca a Cristo, que se está haciendo presente en su único y eterno sacrificio. Entonces Monseñor Enrique Suárez dice que la centralidad del sacerdocio está en el altar. Pero se equivoca el sacerdote que cree que su sacerdocio queda ahí. El altar debe ser continuación del acto sacrificial en cada ámbito en que el sacerdote entre. Es decir, el sacerdote no solamente se tiene que sacrificar con Cristo y en Cristo a la hora de la Santa Misa, sino que todo su sacerdocio tiene que ser un continuo sacrificio, un continuo donación, amor oblativo. Oblación viene de estos sacrificios que se quemaban, que se consumían para ser elevados a Dios. El sacerdote, dice Monseñor Enrique Suárez, decía Monseñor Enrique Suárez, no solamente se ha de inmolar y sacrificar con Cristo y en Cristo a la hora de celebrar la Santa Misa, sino en cada parte en donde esté el sacerdote tiene que estar continuamente sacrificándose. Dice Monseñor Enrique Suárez, la vida del sacerdote tiene que ser una continua misa, frase como para subrayarla y que los sacerdotes y los seminaristas la tuvieran en su cuarto. La vida del sacerdote tiene que ser una continua misa, es decir, un continuo sacrificio, un continuo ofrecerse. Hasta cuando se diviertan, le decía a los seminaristas, diviértanse como padres, relaciónense con sus amistades como padres.
sus enfermedades, y aquí esto evidentemente lo dijo, creo que esto es del 2014, si no mal recuerdo cuando lo escuché, o 2013, pero qué peso tienen ahora estas palabras de Monseñor Enrique Suárez cuando ya ha sido llamado a la presencia del Señor y ha sido llamado en el contexto de una pandemia y de una enfermedad que ha sufrido. Sus enfermedades, les decía a los seminaristas, vívanlas como padres, ¿verdad? O sea, cuando sean ordenados, diviértanse como padres, relaciónense con sus amistades como padres y que no se les quite su identidad de sacerdotes. Sus enfermedades vívanlas como padre para que su muerte la vivan como padre. Yo creo que aquellos que han conocido a Monseñor Enrique Suárez saben que estas palabras se han cumplido hoy que Dios lo ha llamado a su presencia. Él fue un sacerdote, un obispo que vistió como padre, que vivió como padre, que se divirtió como padre, que se relacionó con los otros como padre, que vivió su enfermedad, especialmente esta última, y su muerte como padre, como sacerdote. Es decir, como alguien que se sacrifica en cada momento con Cristo, en Cristo y por Cristo, que se consume, que se quema, que no deja nada para sí. Ya ahorita voy para la sotana, pero van a ver que esto tiene mucho sentido. De ahí, dice Monseñor Enrique Suárez, la importancia de que el sacerdote celebre la misa siempre, todos los días, diariamente. En ese momento, creo que les digo que era como 2014, si no me recuerdo, Monseñor Enrique Suárez decía que hasta ese momento creo que tenía 18 años más o menos de sacerdocio, y hasta ese momento él decía que él había tenido la gracia de no dejar un solo día sin celebrar la Santa Misa. No me lo tomen como a crítica, pero yo conozco a algunos sacerdotes que si no les toca la misa del día en su parroquia, si nomás hay una misa en la parroquia, no celebran. ¿Cómo un sacerdote no puede celebrar la misa todos los días? Si él tiene el privilegio de poderla celebrar así sea solito en su recámara. Inclusive Monseñor Enrique Suárez les cuenta ya a los seminaristas de que él ya celebró la Santa Misa encima de una maleta, en un hotel, o sea, que lo han invitado a ciertas partes en donde él había creído que va a ir a esa parroquia y va a tener la misa, y de pronto le dice no, no va a ser misa, solamente va a ser una charla, una conferencia, y entonces antes o después de esa charla hace su momentito para celebrar la Santa Misa si sea en su cuartito, pero no puede vivir el sacerdote sin celebrar la Santa Misa, y el sacerdote que no celebra la Santa Misa corre el riesgo de perder su propia identidad porque se le olvidará que su vocación nace del altar, de ser sacrificio con Cristo, en Cristo y por Cristo, de que está llamado a consumirse, a fundirse en un eterno sacrificio que es el de nuestro Señor. Pero no se queda nada más en esto, les digo, él dice que ese sacrificio no solamente debe de quedar en el altar o en la cuestión litúrgica, sino en la ofrenda, sobre todo para la iglesia de Dios. Y dice una cosa bien importante en esta charla que dio a los seminaristas: un sacerdote que sea muy santo, pero que no tenga compasión de los pecadores, que no se duela de sus ovejas, que no acompañe a sus ovejas, no debió ser ordenado. Debió haberse hecho un ermitaño, un monje ermitaño que se vaya a la montaña lejos. Porque el padre debe ser compasivo, tener paciencia, saber el ritmo de cada una de sus ovejas, sacar lo mejor de cada una de ellas, pero sin pedir más de lo que ellas pueden dar, porque él mismo conoce sus flaquezas. Hoy cuánto sacerdote cae en la tentación de aquello que nuestro Señor le reclamó a los fariseos: ustedes ponen peso sobre la gente que ustedes ya no tocan ni con la punta del dedo. Ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Y todo esto nos lo ha dicho el Papa Francisco, que parte porque si el sacerdote no tiene esa pastoral de acompañamiento, de escuchar a sus ovejas, sus dramas, sus historias, su vida, simplemente se reducirá a sermonear. Y sí, los sermones pueden estar ortodoxamente, doctrinalmente impecables, pero totalmente desfasados porque no conoce los sufrimientos de su gente. Por eso, Monseñor Enrique Suárez para mí me parecía uno de los obispos más integrales, más completos que yo pude haber conocido. ¿Saben cómo yo imagino a Monseñor Enrique Suárez? Como un santo cura de Ars, más o menos.
cuidadoso de la liturgia, del sentido de lo sagrado, de la doctrina, pero pobre. Ya ahorita va a mencionar con cuestiones de la pobreza respecto hasta la propia sotana. Pobre y para los pobres, sencillo, totalmente donado a consumirse por su pueblo. O más bien tendríamos que decir por el pueblo de Dios. Él me corregiría, ¿verdad? No es su pueblo, es el pueblo de Dios. Fíjense con esto de que hay que entender primero, para entender la parte de la sotana, el sentido sacrificial de la misa. Él mete una cuestión sobre los gestos litúrgicos y le pega, por eso les digo, me parecía un obispo totalmente integral y me duele mucho que no lo tengamos ya. Digo, lo tenemos seguramente o muy probablemente intercediendo desde el cielo. Pero cuánta falta nos hacen este tipo de obispos, que era capaz de hablar fuerte como habló en esta charla en contra de los abusos de aquellos que dicen que se han apropiado de los gestos de la liturgia sin enterarse que los gestos de la liturgia no son del Padre, ni siquiera son del pueblo, son de la Iglesia, en su dimensión del pasado, del presente y del futuro. Pero al mismo tiempo, en esta misma charla, me recuerdo que hacía una confrontación fuerte contra el rubricismo, contra aquellos que se quedan con la regla y dice, sí, las rúbricas se deben de respetar y cumplir tal cual son, pero no se tienen que cumplir simplemente por cumplir. Hay que profundizar en por qué y para qué. Si tradujéramos esto de Monseñor Enrique Suárez, pondríamos lo que nuestro Señor acusaba a los fariseos: expertos en la ley, cumplidores de la ley, pero se han olvidado del espíritu de la ley. La verdad que me da tanto nostalgia, tristeza de que se nos vaya un obispo del tamaño de Monseñor Enrique Suárez, porque era integral, porque como episcopo, como aquel que está revisando atentamente, inspeccionando atentamente, veía que no solamente existe el extremo de los abusos y del liberalismo o del modernismo, también declaró el peligro del extremo del liturgismo, del rubricismo, del doctrinismo. Un obispo completo. Y bueno, en esta, con los gestos litúrgicos, le dice a los sacerdotes y a los eminencias que están ahí: los gestos litúrgicos no son míos, son los de Cristo. Y por eso ustedes no vienen a misa para verme a mí o mi show. Vienen a ver los gestos de Jesús. Y eso solo pasa cuando yo tengo la humildad de desaparecer. Pobre del sacerdote que se convierte en el centro de la Santa Misa, porque se ha olvidado que todo lo que haga, diga, hable, los gestos que haga el sacerdote han de representar, han de ser los gestos de Cristo. E inclusive él menciona un caso de un sacerdote Tiago, ¿eh? Sería en español Santiago, que me imagino que será de su diócesis, pero este sacerdote le contó a Monseñor Enrique Suárez de que una vez una viejita se le acercó y le dijo: ay padre, me gusta mucho cómo celebra la misa, pero ¿sabe qué? ¿Cuál es mi momento favorito? Después de que usted consagra, porque cuando se arrodilla y usted desaparece, eso es lo más lindo de la misa. En fin, entremos al aspecto de la sotana. Ya entendiendo este sentido sacrificial de que el sacerdote, todo católico en realidad, tiene que consumirse con Cristo, pero el sacerdote, por su propia vocación, que celebra la Santa Misa, que es la presentificación del único y eterno sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tiene de manera especial este sentido de consumirse, sacrificarse, destrozarse, dejarse despedazar, crucificarse con Cristo, en Cristo, por Cristo y en beneficio de la Iglesia y de la humanidad. Ahora sí, tomando la sotana, que ya yo le explico en alguna charla, porque como saben, ya no sé cuántos años tengo yo vistiendo nada más con mis camisas negras, y lo saqué. En este caso ya había escuchado a otro sacerdote antes de Monseñor Enrique Suárez, y también brasileño, el padre Paulo Ricardo. A él fue el primero que le escuché, cuando le estaban haciendo calumnias y críticas y todo eso. En algunas se defendía, en otras no. Y ya cuando realmente se le vino toda la avalancha, ya no me acuerdo cuál era la controversia que se le estaban viniendo, él, recuerdo que dice: a todos mis críticos y calumniadores, tírenme, tírenle, le están tirando a un hombre muerto. ¿Por qué creen que mi sotana es negra? ¿Por qué creen que no me la quito ni siquiera dentro de mi casa, la sotana? Porque no quiero olvidarme de que yo ya morí a mí mismo. Entonces, en esta charla, Monseñor Enrique Suárez les explica eso a los sacerdotes y a los seminaristas, de que él también nunca se la quitaba, la sotana. ¿Por qué?
porque es el significado del sacerdote que ha muerto, o que a lo menos quiere estar muriendo todos los días, que ese sería en mi caso, ¿ah? Yo no puedo decir que he muerto a mí mismo completamente. Tengo muchísimas cosas por qué morir. Pero mínimo con mi ropa me recuerdo que solamente al tener, bueno, ustedes saben que nomás tengo una semana de ropa, al tener solamente 7 camisas negras, todo el momento que me la ponga me he de recordar que yo ya no tengo que vivir para mí mismo, de que estoy muerto, o que debería de estarlo a mí mismo. Y ahora podrán entender el título que he colocado a este video. Monseñor Enrique Suárez hoy murió en el sentido de la separación de su cuerpo de su alma. Pero viene muerto desde hace rato, porque ese hombre se murió con Cristo, se crucificó con Cristo, para ponerlo de manera paulina. Y en su sacerdocio y después en su episcopado fue un continuo morirse a sí mismo con Cristo, en Cristo, por Cristo y en beneficio de la Iglesia y del mundo entero. Por tanto, si esto significa la sotana, Monseñor Enrique Suárez dice que la sotana no puede ser una moda eclesiástica. Y esto va principalmente para aquellos que están continuamente a favor de la sotana, pero se les olvida esta dimensión de la sotana. Y han convertido, y esto no lo digo yo, lo decía Monseñor Enrique Suárez, han convertido el llevar sotana en una moda eclesiástica. Dice Monseñor Enrique Suárez, si la sotana significa que yo he muerto a mí, no puedo estar buscándome en ella. Ya no digo sacerdotes, porque yo recibí sotana en el seminario, ¿eh? Se hace la imposición de sotana, de hecho se hace un escrutinio para ver si te la dan o no te la dan, y hubo una imposición, hubo una bendición. Déjenme hacer un paréntesis. Yo generalmente a los sacerdotes, es más, con la controversia, cuando se lo sugerí, porque en mi caso no impongo, cuando se la sugerí al padre Luis Toro, fue con el sentido de que es un sacramental, porque la sotana se bendice. Es diferente el clergyman, o sea, la negra, o a veces hay otros colores y ya con el cosito blanco, ¿eh? No, es que la sotana es un sacramental, y sabemos el efecto de un sacramental en la batalla espiritual contra el demonio. Y cuando yo le decía al padre Luis Toro, o le decía a cualquier otro sacerdote sugiriéndole que lleven la sotana, es preocupándome por su protección, porque eso es cierto. Nadie más tentado y más atacado por Satanás que un sacerdote, porque sabe que si le pega a un sacerdote afecta a muchas almas. Entonces, ya si mínimo no quiere llevar este sentido de muerte sacrificial de la sotana, mínimo que la llevara como aspecto de protección. Pero en fin, aquí Monseñor dice, bueno, si la sotana significa que he muerto a mí, no puedo buscarme en ella. Y yo veía a mis compañeros, algunos compañeros en el seminario, cuando yo estuve en el seminario, que quede claro, no vayan a andar pensando que, sobre todo si alguien no me ha seguido, que yo soy un consagrado, yo soy un laico, común y corriente, más corriente que común de hecho. Pero bueno, tuve un tiempo en mi adolescencia de seminario, pues vi que algunos se esmeraban tanto en la calidad de la tela y todo, y se buscaban, y tú decías, ya es un aspecto de un gusto, de una moda eclesiástica. Monseñor Enrique Suárez, de hecho, da ahí la anécdota de que su sotana que llevaba, al menos hasta ese año que les digo, creo que era el 2014, era la misma que había llevado desde como sacerdote. Ahora que él estaba hablando aquí en esta ya como obispo, dice, ya desde como sacerdote, que lo único que ha hecho es remendarla. Y dice, y así, limpia, claro está, y digna, ¿verdad? Remendadita, viejita, etcétera. Porque no es para lucir, no es una moda eclesiástica, no va en pasarela eclesiástica mostrando la última sotana del año, no. ¿Saben cómo me imagino cuando escuchaba esto? Como lo que la iglesia en general sugiere, ¿va? De que la vela que tú uses a la hora de tu primera comunión sea la vela que se prendió en el bautismo. Ay, pero pues se alcanzó a derretir poquito, pero esto tiene su sentido. No, hay que llevar la vela de la primera comunión así, la nueva, la que ya acaba de salir, mira qué bonita y está más arregladita. No, tiene más sentido, espiritualmente tiene más sentido que lleves la chorreada, si quieres, del bautismo.
Y qué hermoso que sea esa vela la que lleves a la confirmación. Y qué hermoso que esa vela sea la que lleves a la hora, por ejemplo, del matrimonio. Y qué hermoso sea que esa vela se prenda cuando tú estés ya en un ataúd y estén oficiando tu misa de exequias. Tiene sentido esto de la austeridad de llevar la sotana que menciona Monseñor Enrique Suárez. Dice, mi sotana es la de sacerdote remendada. Con ella voy con los pobres y con el gobernador. Con el mismo. Con la misma sotana. Y le dice a los seminaristas, cuando vayan a ordenarse no vayan a hacerse manicure. Ustedes están a punto de configurarse con el que se vació de sí mismo y se van a buscar a sí mismos. Y buscan hacerse el corte algunos, bueno, esto yo lo digo, el corte, la ceja, etcétera. O sea, hay sacerdotes que son literalmente unos metrosexuales. Que aunque no sean sacerdotes ya se ve ridículo para nosotros varones laicos andar con ese tipo de boberías. Yo digo que parte, es una, hay muchas cosas, pero parte del fracaso en las familias, empezando por el matrimonio, es porque tenemos hombres, varones metrosexuales con una pila de zapatos, de tenis y todo eso, no necesarios. Con una pila de ropa que parecen señoritas. Con un cuidado excesivo de sí mismos. Más preocupados por cuánto miden sus bíceps que preocupados en qué más se tienen que ofrendar por su esposa y por sus hijos. Desafortunadamente eso ha pasado incluyendo al seminario y a los sacerdotes. No tenemos varones, sacerdotes varones, viriles. Tenemos doncellas, varones metrosexuales. Repito lo que les decía Monseñor a los seminaristas. Cuando vayan a ordenarse no vayan a hacerse manicure. Ustedes están a punto de configurarse con aquel que se vació de sí mismo. ¿De dónde viene que un seminarista que está a punto, o un diácono a punto de ordenarse sacerdote, esté pensando tanto en sí mismo? Mira, lo básico, lo sencillo, lo higiénico, lo mínimo. Repito, esto aplica para todos los varones, aunque no sean sacerdotes, pero cuánto más al sacerdote que tiene que estar pensando en de qué manera darse más, ofrendarse más, morir más a sí mismo. Por lo tanto, Monseñor Enrique Suárez habla de la congruencia en portarla, en saber portar la sotana. Es decir, para él congruente significa llevarla en todo tiempo. Él dice, no, él iba a decirlo así como transliterando del portugués, ¿verdad? Porque ellos dicen no adianta, o sea, no adelanta, no sirve el que te pongas solamente la sotana mientras estás ahí con tus fieles y después cuando en tu día de descanso andas de bermudas y toda la cosa. Dice no adelanta, no sirve. Hay que tener congruencia, él dice, si la vas a llevar, llévala en todo momento. Entonces, antes o después alguien va a decir, ok, pero va a haber lugares en donde pues no me van a permitir entrar con sotana. Y aquí es donde dice Monseñor Enrique Suárez, donde mi sotana no puede entrar, yo tampoco debo de entrar. Hay que tener congruencia en llevarla o mejor no usarla. Yo cuando escuché esto dije algo que ya lo he mencionado mucho en mis videos, de este continuo trabajo que tiene que estar en equipo entre los sacerdotes y nosotros los laicos. Porque evidentemente alguien diría, ¿cómo? Pero por ejemplo, si un sacerdote va a un prostíbulo y lo vende sotana, no lo van a dejar entrar. Y entonces, ¿cómo van a ayudar a las prostitutas? Es que ese trabajo muy probablemente no le toca a él, nos toca a nosotros los laicos que sí podemos entrar. De hecho, esta es la decisión por la cual me confirmó el Señor, aún cuando ya salí del seminario, me confirmó, o sea, ya la vocación consagrada para mí está cerrada, además de que un director espiritual me lo confirmó, de que ya no le dé más vueltas a la vida consagrada. O sea, mi vida es como laico, quedaré como célibe o como casado, punto, ¿eh? Pero como laico. Y la principal cosa que a mí me ha confirmado es porque como laico puedo entrar en áreas, en lugares, en ambientes que el sacerdote, que es buen sacerdote y bien sacerdote, que no solamente es sacerdote, sino que parece sacerdote, no va a poder entrar, y menos en este mundo. Chance en el pasado sí, pero hoy no. Entonces, en esos casos es donde, cuando yo escucho a Monseñor Enrique Suárez, dice, donde mi sotana no puede entrar, pero hay necesidad de que entre Cristo ahí. No tenemos que ir a decirle, no sea egoísta, nada más, porque no lo dejan entrar con sotana. Usted no va a tener la humildad de mejor quitársela para poder entrar. Ahí hay almas que salvar. Sí, pero son almas que nos tocan a nosotros los laicos.
Eso sí, que también ya lo he dicho, es tristísimo que después de nosotros entrar y poder rescatar ciertas almas, saber que lo primero que necesitan es una buena confesión y ver sacerdotes que no. Pues dile que llegue a las horas de las confesiones. A esa hora no puede, esta apenas está empezando, esta se puede confesar ahorita en la madrugada. Sacerdotes que no se están consumiendo por las almas. Y esto sí es frustrante porque los laicos podemos estar rescatando almas que de la misma manera se volverán a regresar a su ambiente. Y yo puedo dar ejemplo de tantos casos con tanto dolor y tanta frustración porque un sacerdote no las atendió, porque estaba dormido y tenía sueño, porque no lo vayan a molestar. Después, advierte para aquellos que sí usan la sotana y todo esto, pero satanizan a los que no la llevan. Que esa es la gran diferencia. Yo he sabido de personas, por ejemplo, mencionando al padre Luis Toro, que han llegado con el padre Luis Toro y literalmente casi le dicen que se va a ir al infierno porque no usa sotana. En mi caso nunca fue y ni ha sido así, aun cuando sus seguidores más fanáticos pues se me han venido el cuello como si yo hubiera dicho eso. No, es una cuestión de sugerencia y ya lo he repetido, es sobre todo inclusive hasta por la protección del propio sacerdote, y más si es un sacerdote famoso, más lo va a atacar el demonio porque pegándole ahí a cuántos no va a afectar. Pero bueno, tengo que reconocer que hay algunos defensores de la sotana que se van a la yugular, que ridiculizan a los sacerdotes que no usan sotana. Y por eso aquí sale nuevamente este santo obispo que tiene una visión integral. Dice, les dijo ahí en esa charla, úsenla sin pelear, sin hacer partidos. Rescaten su sacralidad con calma y buen humor. Respeten a quien no la usa. No hagan de la sotana un motivo de guerra. Y sobre todo, si la usan, no la usen como pose para ser servidos, que también pasa eso. Digo, hay países más secularizados en donde te van a aventar huevos o como yo conozco algunos que les ha pasado eso, o los escupen y todo eso. Y más con lo de los abusos de sacerdotes que ha habido, que desafortunadamente han manchado el sacerdocio en general. Y buenos sacerdotes tienen que pagar por malos sacerdotes. Pero bueno, todavía hay poblaciones en donde el sacerdote es prácticamente venerado. Y muchos sacerdotes visten como sacerdotes precisamente para sacar favorcitos, para dejarse consentir, para sacar servicios, ¿va? Para sí mismos. Aquí Monseñor dice, sobre todo si la usan, no la usen como pose para ser servidos. O no la usen como señal de estatus o de grandeza, que hay algunos que sí. Ya al ponerse la sotana se creen la divina garza envuelta en huevo, cuando ese no es el sentido. Una palabrita para los seminaristas. Decía Monseñor Enrique Suárez. Y dice, y todo esto, de esta congruencia que le estaba pidiendo a los sacerdotes, dice, comienza en el seminario. ¿Quieres ver el sacerdote de mañana? Ve el seminarista de hoy. Ahí tengo que agradecer a un seminarista del seminario mayor. Cuando yo entré a la parte de la preparatoria o la high school dentro del seminario de Guadalajara. Y me recuerdo que en el primer año uno de los seminaristas del seminario mayor que vivían con nosotros, que le llamábamos coadjutores si no mal recuerdo, me recuerdo que nos dijo, hoy que comienzan el seminario, tengan en su mente que lo que no sean hoy, no lo van a hacer el día de la ordenación. La ordenación los va a transformar en un sentido, pero lo que ustedes son, lo llevarán a como sacerdotes. Si ustedes son indisciplinados, serán sacerdotes indisciplinados. Si ustedes son impuntuales, van a ser impuntuales como sacerdotes, etc. Y nos dijo varias cosas. Para mí eso personalmente sí me impactó. Monseñor Enrique Suárez dice, ¿quieres ver al sacerdote de mañana? Ve el seminarista de hoy. Dice, no necesitan ser perfectos. Yo no me escandalizo de la fragilidad de un seminarista o de un sacerdote. Yo me escandalizo de quien justifica su pecado y se queda ahí, con una vida doble. Y peor aún, haciendo propaganda. Porque quien cae en el mal y quiere permanecer en el mal, nunca se conforma en estar solo. Necesita que más se perviertan para que él se convenza de que su mal es normal. Que esto es lo que tanto duele a la iglesia.
Cuando te das cuenta, no de que el sacerdote lo encontraron con una mujer, sino que llevaba años viviendo esa vida doble. De un sacerdote famoso que me tocó en Miami, yo le decía al principio a la gente, o sea, no seamos puritanos. Una resbalada cualquier se la pega. Desafortunadamente, cuando este sacerdote ya lo descubrieron que andaba con una mujer y ya desde hace tiempo, y lo único que termina es justificando su propio pecado. Es más, se fue de la iglesia católica a la iglesia anglicana y empezó, sacó un libro hablando pestes de la iglesia, que aunque fueran ciertos, o sea, lo único que terminó haciendo es cada acto, cada cosa que decía, que escribía, era justificar su pecado. Eso es el escándalo. Pero yo decía, qué diferente, imagínate, ya lo encontraron con la mujer en la playa y toda la cosa. Ahora que hable en público, reconozca su culpa, se enmiende, trabaje. Aunque inclusive, fíjense, aun cuando en esto de trabajar volviera a caer, pero nunca justificar el pecado. Yo pongo mucho el ejemplo a mi poeta favorito del siglo XVI, Lope de Vega, un escritor que pues tenía una fortísima herida en el área sexual, pero cuando se convierte, de hecho se hace sacerdote, inclusive después de sacerdote vuelve a caer. Pero tú ves sus sonetos, una profunda arrepentimiento, un hombre que estaba dando la pelea, un hombre que verdaderamente, pues sí, tenía una herida sumamente fuerte en su carne, en su sexualidad. Fíjense, es que, es que duele que se nos haya ido un obispo de este tamaño, ¿eh? Que era firme en liturgia, firme en doctrina, firme en moral, pero muy pastor, muy con entrañas de Cristo compasivas. Yo no me escandalizo de la fragilidad de un seminarista o de un sacerdote. Yo me escandalizo de quien justifica su pecado y se queda ahí, con una vida doble y peor aún, haciendo propaganda. Porque quien cae en el mal y quiere permanecer en el mal, nunca se conforma en estar solo, necesita que más se perviertan, para que él se convenza de que su mal es normal. Conclusión. Para mí vienen días para discernir el por qué Dios ha querido o permitido que Monseñor Enrique muriera hoy. Honestamente, me vienen varias ideas, pero necesito ponerlas en orden. Hay una lectura que debe de hacerse de la muerte de Monseñor Enrique Suárez. No solamente esta lectura la ha de hacer la iglesia brasileña, sino toda la iglesia católica. Porque para mí no deja de ser significativo que Dios haya querido o permitido que en este momento se nos vaya un hombre que tanto necesita la iglesia. Les pido su oración para que pueda discernirlo más profundamente. Y mientras tanto, para aquellos que entienden portugués o inclusive aunque no entiendan portugués, pueden ir escuchando sus aportes. Les dejo el canal de YouTube que tenía él. Algo entenderán porque el portugués yo creo que es la lengua que más se asemeja al español. Algo entenderán. Y si no, en el lenguaje corpóreo físico, creo que podrán también beneficiarse de este sacerdote que verdaderamente procuraba, se esforzaba por morir a sí mismo con Cristo, por Cristo, en Cristo y en favor de la iglesia y del mundo entero. Oremos por el alma de Monseñor Enrique Suárez, aunque no se me haría raro que se iniciara algún tipo de proceso de canonización. Pero bueno, hasta que no esté canonizado, oremos por su alma y sobre todo por sus familiares y por sus ovejas de su diócesis, que seguramente estarán más dolidas que lo que yo estoy. Que Dios les bendiga.